el reino de Dios y su justicia. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas os serán añadidas. Mateo 6:33. El reino de Dios es un concepto central en la palabra que abarca la soberanía de Dios sobre todas las cosas y su deseo de establecer un reino de justicia y paz en la tierra. La búsqueda de este reino y su justicia debe ser la prioridad de todo creyente según las enseñanzas de Jesús. Exploraremos la naturaleza del reino de Dios, la importancia de buscar su justicia y cómo podemos vivir de acuerdo con sus principios. El reino de Dios es una realidad que transforma nuestras vidas. El reino de Dios no es simplemente un concepto abstracto, es una realidad que se extiende a la tierra y que transforma la vida de aquellos que lo aceptan. Según Jesús, el reino de Dios es como una semilla que crece silenciosamente pero poderosamente. Mateo 13, 31, 32. Este reino no se basa en el poderío militar o la riqueza material, sino en la justicia, la misericordia y la paz. Mateo 5:6. El reino de Dios trae consigo bendiciones espirituales y materiales a quienes viven dentro de él. Es un reino de abundancia donde Dios suple las necesidades de sus hijos. Mateo 6:33. Sin embargo, esta abundancia no se basa en el materialismo o la prosperidad material, sino en la confianza y la obediencia a Dios. Buscar el reino de Dios es nuestra mayor prioridad. Jesús enseñó a sus discípulos a buscar primero el reino de Dios y su justicia. Esto significa que nuestra vida debe estar centrada en Dios, en sus enseñanzas y en su voluntad. La búsqueda del reino de Dios implica una transformación interna, un cambio de enfoque de las cosas terrenales a las espirituales. Un ejemplo de esto es la parábola del tesoro escondido en Mateo 13:44. Un hombre encuentra un tesoro escondido en un campo y vende todo lo que tiene para comprarlo. De manera similar, cuando encontramos el reino de Dios, estamos dispuestos a sacrificar todo lo que tenemos para obtenerlo. La clave para recibir las bendiciones de Dios es confiar plenamente en Él y en su palabra. La búsqueda del reino de Dios no es una carga, sino una invitación a confiar en Dios y sus promesas. Dios promete proveer, proteger y restaurar a aquellos que buscan su reino. Salmo 34:10. La confianza en Dios es esencial para recibir las bendiciones del reino. Podemos confiar en que Dios suplirá nuestras necesidades, no necesariamente de la manera que esperamos, pero siempre de la manera que es mejor para nosotros. A veces las pruebas y las dificultades forman parte del plan de Dios para nuestro crecimiento espiritual. La justicia de Dios es parte esencial, es el fundamento de su trono. Justicia y juicio son el fundamento de tu trono. Misericordia y verdad van delante de tu rostro. Salmo 89:14. La justicia es un atributo fundamental de Dios. El reino de Dios se basa en la justicia y Dios siempre hace justicia, incluso cuando la justicia humana falla. La justicia de Dios no se basa en la venganza o el castigo, sino en su naturaleza justa y en su deseo de restaurar la armonía y el orden.
La justicia de Dios se evidencia en la forma en que Él trata con los pecadores. Dios ofrece perdón y restauración a aquellos que se arrepienten y se vuelven a Él. Él también protege a los oprimidos y hace justicia a los que son tratados injustamente. Vivir en justicia significa buscar la justicia de Dios en nuestras vidas. Esto incluye ser honestos y justos en nuestras relaciones con los demás, ayudar a los necesitados y defender a los que son oprimidos, ser misericordiosos con los que se han equivocado, perdonar a aquellos que nos han hecho daño, buscar la verdad y resistir la mentira, evitar la venganza y la violencia. Vivir en justicia no es fácil, pero es esencial para ser parte del reino de Dios. Cuando buscamos la justicia de Dios, Él nos dará la fuerza y la sabiduría para vivir de acuerdo con sus principios. El reino de Dios y su justicia son conceptos esenciales para la vida cristiana. Cuando priorizamos la búsqueda del reino de Dios y su justicia, experimentamos una transformación profunda. Recibimos sus bendiciones y contribuimos a la construcción de un mundo más justo y pacífico. En el camino hacia la justicia, recordemos que Dios es nuestro protector y nuestro proveedor. Confiemos en Él y busquemos su voluntad en cada aspecto de nuestras vidas. Damos prioridad al reino de Dios cuando buscamos la salvación y las bendiciones del reino por encima de las riquezas materiales. Nuestra confianza tiene que estar en la provisión de Dios. Creer que Dios suplirá todas nuestras necesidades, aunque su provisión no se ajuste a lo que nosotros creemos que debe ser. La voluntad de Dios. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Mateo 6:10. La voluntad en el cielo no se puede cambiar, pero en la tierra la cambiamos, la manipulamos. A veces se nos olvida que Dios nos está mirando en todo momento. Él todo lo sabe, Él todo lo puede. Por eso es que se nos olvida que el que transgrede un mandamiento se hace culpable de todos, y el que no cumple la ley completa se hace culpable de toda. Jesús no vino para abrogar la ley, sino para cumplirla. Nos dio un nuevo pacto, mejor que el antiguo. Él nos hizo libres de la ley del viejo pacto. Pero en la tierra manipulamos la voluntad del Padre como nos parece y hacemos las cosas como mejor nos parece. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Isaías 55:9. Amén, amén, amén. Si este mensaje ha sido de bendición para su vida, dele like, suscríbase y comparta para que otros sean bendecidos. Bendiciones.